And I think at that stage, those moments of doubt just pop into your head. I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not, why am I not like the others? Grandes susurros dicen que una prueba de ADN secreta reveló algo impactante sobre el padre de la princesa Beatriz. Ahora la gente afirma que está tan molesta que ha cortado lazos con su familia. Este gigantesco secreto ya está destrozando a la realeza. Pero, ¿podría ser esta la bomba final que haga que la antigua corona misma se haga añicos ante nuestros propios ojos? Princesa Beatriz, un comienzo real nublado por susurros. En el momento en que Beatriz Isabel María de York nació el 8 de agosto de 1988, dio su primer aliento en el elegante Hospital Portland en Londres, un lugar donde nacen muchos bebés famosos. Isas era de la realeza. Su padre era el príncipe Andrés, duque de York, quien era uno de los hijos de la reina Isabel II. Eso convirtió a Beatriz en la nieta de la reina. Su madre era Sarah Ferguson, conocida por todos como Fergie, la duquesa de York. Ser la nieta de la reina es algo muy importante, como estar en un cuento de hadas de la vida real. Cuando Beatriz era solo una bebé muy pequeña, tuvo una ceremonia especial llamada bautizo. Piensa en ello como una fiesta de bienvenida muy importante. Sin embargo, no era una fiesta cualquiera. Se celebró en la capilla real del Palacio de St. James, una iglesia súper antigua y súper real en Londres que ha visto pasar siglos de reyes y reinas. Sus padres eligieron a personas especiales para que fueran sus padrinos, como guías para su vida. Algunos de estos padrinos eran ricos y famosos, e incluso algunos eran miembros de la realeza de otros países. Todo fue muy grandioso y oficial. Pero aquí hay una cosita curiosa que te hace pensar. El príncipe Andrés y Fergie esperaron casi 2 semanas enteras para decirle al mundo el nombre de Beatriz. La mayoría de los padres están tan emocionados que gritan el nombre a los 4 vientos de inmediato. ¿Por qué la demora? Estaban simplemente tratando de elegir el nombre perfecto, o ya eran buenos para mantener las cosas en secreto, incluso en aquel entonces. Es un pequeño detalle, pero a veces los pequeños detalles pueden ser pistas de cosas más grandes más adelante. ¿Podría ser esto una señal de que los secretos ya eran parte de la historia de la familia York, incluso desde el principio? Unos años más tarde, en 1990, Beatriz tuvo una hermana pequeña, la princesa Eugenia. Ahora había 2 pequeñas princesas en la familia York. Imaginalas jugando en gigantescas salas de palacio con candelabros brillantes y corriendo por jardines tan grandes que parecían parques. Suena como un sueño, ¿verdad? Como algo salido de una película de Disney. Probablemente tenían niñeras que las cuidaban, ponis para montar y todos los juguetes que una niña podría desear. Pero incluso para las princesas, la vida no siempre es un cuento de hadas perfecto. A veces suceden cosas tristes, incluso cuando vives en un castillo. Cuando Beatriz tenía solo unos 7 años, algo grande y triste sacudió su mundo. Sus padres, el príncipe Andrés y Fergie, decidieron separarse. Se divorciaron en 1996, después de estar separados durante unos años. Esto fue una noticia enorme en todo el mundo. Un divorcio real. La gente no podía dejar de hablar de él. Era como una telenovela real de la vida real. El príncipe Andrés y Fergie les dijeron a todos que seguirían siendo buenos amigos y que ambos ayudarían a criar a Beatriz y Eugenia. Incluso idearon un plan para compartir el cuidado de las niñas. La reina, la poderosa abuela de Beatriz, se aseguró de que sus nietas estuvieran bien atendidas. Estableció algo llamado un fondo fiduciario para ellas, que es como una cuenta de ahorros especial, y puso mucho dinero en él. Los informes decían que era alrededor de £1.40 millones. Eso es como tropecientos millones de dólares para la mayoría de nosotros. Así que Beatriz y Eugenia definitivamente no iban a ser pobres. Una princesa trabaja extra duro. Como todos los niños, la princesa Beatriz tuvo que ir a la escuela, pero no fue a cualquier escuela ordinaria de la esquina. Fue a algunas escuelas muy elegantes y caras. Primero estuvo la Upton House School en Windsor, una ciudad famosa por su enorme castillo donde la reina vivía gran parte del tiempo. Luego fue a Coworth Park School. Después de eso, desde los 11 años, se convirtió en interna en St. George's School en Ascot, otra ciudad elegante. Este es el tipo de escuelas donde muchas personas ricas e importantes envían a sus hijos. Los estudiantes usan uniformes elegantes y los edificios a menudo parecen pequeños castillos. Pero incluso en estas escuelas elegantes, con todos los mejores maestros y recursos, Beatriz tenía una lucha secreta. Era algo de lo que no hablaba mucho al principio. Cuando tenía 7 años,
Los médicos le dijeron que tenía algo llamado dislexia. Ahora, ¿qué es la dislexia? Es una diferencia de aprendizaje que hace que sea muy difícil leer y escribir. Para alguien con dislexia, las palabras en una página pueden parecer todas mezcladas, como si estuvieran bailando o las letras intercambiando lugares. Imagina tratar de hacer tu tarea o leer un libro de cuentos cuando las palabras simplemente no se quedan quietas. Puede ser increíblemente frustrante. La propia Beatriz ha hablado de ello desde que creció. Una vez dijo: recuerdo que teníamos papel de diferentes colores para la dislexia y siempre preguntaba por qué es y qué significa. También compartió: el momento más definitorio de mi vida fue cuando tenía 7 años y me dijeron que tenía dislexia. Fue un regalo y una maldición. Fue un gran desafío para ella. Leer en voz alta en clase, escribir ensayos, incluso simplemente entender las instrucciones para una tarea. Todas estas cosas eran mucho más difíciles para Beatriz que para muchos de sus compañeros. Debido a esto, incluso tuvo que esperar un año extra para tomar unos exámenes muy importantes llamados GCSEs. Los tomó cuando tenía 17 años en lugar de los 16 como la mayoría de los jóvenes, para poder estar súper preparada y tener la mejor oportunidad de tener éxito. Pero dejó Beatriz que la dislexia la venciera. Se rindió y dijo: no puedo hacer esto, de ninguna manera. Era una trabajadora súper dura. Sabía que tenía que esforzarse más, y lo hizo. Estudió y estudió, probablemente pasando muchas más horas en su tarea que otros estudiantes. Y adivinen qué, su arduo trabajo valió la pena. Le fue genial en sus exámenes. Obtuvo una A en teatro. Quizás era muy buena actuando historias y personajes. Eso tendría sentido, ya que el teatro a menudo implica comprender a las personas y las emociones, no solo leer líneas perfectamente. Y obtuvo B en historia y estudios cinematográficos. Esas son calificaciones realmente buenas, especialmente para alguien a quien le resulta tan difícil leer y escribir. Y escuchen esto, los otros estudiantes de St. George's School la querían y respetaban tanto que la eligieron para ser delegada principal en su último año. Eso es un gran honor. Es como ser la presidenta de la escuela o la capitana de todos los estudiantes. Demuestra que no era solo una princesa tímida escondida en el fondo. Era fuerte, inteligente y la gente la admiraba. Incluso cantó en el coro de la escuela, lo que debe haber sido una forma divertida de ser parte de un equipo y expresarse. Cuando cumplió 18 años, ese es un gran cumpleaños para cualquiera, ¿verdad? Bueno, para la princesa Beatriz fue enorme. Sus padres le hicieron una fiesta gigante y súper elegante en el castillo de Windsor. ¿Te imaginas tener tu fiesta de cumpleaños número 18 en un castillo real? Fue un baile de máscaras, donde todos llevaban hermosos disfraces y misteriosas máscaras sobre los ojos. Debe haberse sentido como estar en un cuento de Cenicienta. El tema fue 1888, un retroceso a la época victoriana, y se dijo que costó la friolera de £400,000. Incluso tuvieron a un fotógrafo súper famoso, Mario Testino, para tomar su foto especial de cumpleaños. Se veía toda una adulta y muy glamorosa. Después de terminar la escuela en St. George's, fue a una gran universidad llamada Goldsmiths, Universidad de Londres. Estudió historia e historia de las ideas durante 3 años, y lo logró, obtuvo su título. Así que, la princesa Beatriz no era solo una princesa con un título bonito, tenía un buen cerebro y no tenía miedo de usarlo, incluso cuando las cosas eran difíciles para ella. Pero, ¿qué haría después de la universidad? ¿Se limitaría a asistir a eventos reales y cortar quintas? ¿O tenía otros planes? El mundo estaba observando y Beatriz estaba a punto de mostrarles que era más que una simple princesa York. Estaba lista para labrar su propio camino, pero podría escapar alguna vez verdaderamente de la larga sombra de la familia real y sus muchos secretos. Los desafíos que superó en la escuela fueron difíciles, pero fueron solo un calentamiento para batallas aún mayores por delante. Una princesa intenta ser normal. Después de obtener su título de la Universidad de Goldsmiths, la princesa Beatriz no se quedó sentada en el palacio de Buckingham puliendo sus tiaras. Quería trabajar. Quería experimentar lo que era tener un trabajo real, al igual que millones de otros jóvenes. Esto era bastante inusual para una princesa real de alto rango en ese momento. Su primera experiencia en el mundo laboral fue en los grandes almacenes super elegantes, Selfridges en Londres. ¿Puedes creerlo? Una nieta de la reina trabajando como vendedora. Según los informes, hizo esto durante un mes como experiencia laboral no remunerada, ayudando a los compradores a encontrar ropa y cobrando sus compras. Imagina entrar a una tienda y ser atendido por una princesa de la vida real.
También hizo una pasantía en la oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores durante un tiempo, nuevamente sin remuneración, para aprender cómo funciona el gobierno. Parecía que Beatriz estaba tratando de averiguar qué quería hacer. Incluso, según se informa, intentó conseguir un trabajo en una importante empresa periodística llamada Financial Times. Estaba explorando diferentes caminos, tratando de ser una persona normal, no solo Princesa Beatriz de York. Y entonces sucedió algo realmente genial. Estuvo en una película. Fue un papel pequeño, pero aún así una película real. La película se llamaba La joven Victoria, estrenada en 2009, que trataba sobre su antepasada, la reina Victoria, cuando era una joven reina. Beatriz interpretó un pequeño papel como una de las damas de compañía de la reina. Ni siquiera tuvo líneas de diálogo, pero estuvo allí, en la pantalla grande. Fue el primer miembro de la familia real en aparecer en una película que no fuera un documental. Esta fue una pequeña aventura divertida, pero también mostró su interés en un mundo fuera de las estrictas reglas de la realeza. Más tarde, consiguió un trabajo más serio en una gran compañía cinematográfica, Sony Pictures Entertainment. Trabajó en su oficina de Londres como productora coordinadora intermedia. Pero entonces, oh no, el desastre golpeó. En 2014, Sony Pictures fue víctima de un ciberataque masivo. Hackers malintencionados irrumpieron en sus computadoras y robaron toneladas de información secreta. Correos electrónicos, guiones de películas, salarios de empleados, todo fue un desastre enorme y supervergonzoso para Sony. Así que, después de aproximadamente un año allí, Beatriz decidió dejar ese trabajo. Probablemente una buena idea alejarse de todo ese drama, ¿verdad? Luego, en 2015, hizo algo realmente valiente e independiente. Hizo las maletas y se mudó hasta la ciudad de Nueva York. Eso está al otro lado del Océano Atlántico, un país completamente diferente. Porque Nueva York quizás quería alejarse de todas las reglas reales y la atención constante de los periódicos británicos en Londres. Quizás quería demostrar que podía valerse por sí misma en una de las ciudades más concurridas y emocionantes del mundo. En Nueva York comenzó a construir su propia vida. Consiguió un trabajo a tiempo completo en una empresa llamada Sandbridge Capital, que invierte en nuevos negocios. Estaba trabajando, pagando sus propias cuentas, aunque todavía tenía su fondo fiduciario real, por supuesto. Para 2017 estaba dividiendo su tiempo, yendo y viniendo entre Londres para los deberes reales y la familia, y Nueva York para su trabajo. Cuando trabajaba, ni siquiera usaba su elegante título de princesa. Simplemente se hacía llamar Beatriz York. Era como si tuviera dos vidas. La princesa Beatriz en el Reino Unido y Beatriz York, la mujer trabajadora, en los EU. Luego se mudó a otra compañía llamada Affinity, una gran empresa estadounidense de software que utiliza inteligencia artificial. Se convirtió en su vicepresidenta de asociaciones y estrategia. Ese es un trabajo realmente importante. En Affinity, una de las cosas en las que se centró fue en ayudar a las mujeres a acceder a puestos de liderazgo en grandes empresas. Es algo realmente grandioso e importante de hacer, usar su posición para ayudar a otros. Pero aquí hay una pequeña noticia real de unos años antes que podría ser importante recordar. Por 2011, algo cambió para Beatriz y su hermana Eugenia. Se informó que perdieron su protección policial 24/7 que pagaban los contribuyentes. ¿Sabes cómo los miembros importantes de la realeza suelen tener guardaespaldas que los siguen a todas partes para mantenerlos a salvo? Bueno, de repente Beatriz y Eugenia ya no tenían esa seguridad a tiempo completo, o al menos el público no la pagaba. La historia era que su tío, el príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos III, estaba tratando de reducir la monarquía y recortar costos. Y los costosos guardaespaldas de Beatriz y Eugenia fueron parte de lo que se recortó. Pero quizás, solo quizás, todas estas experiencias, la dislexia, el divorcio de sus padres, tratar de encontrar su propio camino en el mundo laboral, el cambio en su estado de seguridad, la estaban preparando para una vida en la que necesitaría ser aún más fuerte de lo que jamás supo. Una vida donde un secreto gigante y demoledor estaba esperando el momento adecuado para salir a la luz y cambiarlo todo. Su mudanza a Nueva York fue realmente solo por un trabajo, o estaba tratando de escapar de algo más, algo que se estaba gestando en casa, en los palacios de Londres. Los susurros se hacían más fuertes. Amor, matrimonio y una nube de escándalo. Así que la princesa Beatriz está viviendo su vida, parte real en Londres, parte mujer trabajadora en Nueva York.
es independiente, tiene una carrera. Y entonces el amor llama a la puerta, o eso parecía. En marzo de 2019, Beatriz fue a una fiesta muy elegante en Londres, la gala de la National Portrait Gallery. Y adivinen quién estaba con ella, pareciendo mucho su cita. Un hombre guapo y exitoso llamado Edoardo Mapelli Mozzi. Todos lo llaman Edo. Ahora Edo no era un tipo cualquiera que Beatriz conoció en una cafetería. Es un promotor inmobiliario, multimillonario, construye y diseña casas y edificios increíbles para gente rica. Y su familia es súper rica y tiene títulos antiguos y elegantes de Italia. Su padre, el conde Alessandro Mapelli Mozzi, incluso estuvo en los Juegos Olímpicos como esquiador para Gran Bretaña, aunque tiene raíces aristocráticas italianas. ¿Qué tan genial es eso? Aquí hay algo realmente interesante sobre Edo y su familia. Aunque Italia ya no tiene realmente reyes, reinas y nobles, es una república. La familia de Edo obtuvo un título especial hace muchísimo tiempo, en 1913. Un rey italiano los nombró condes, y ese título se transmite del padre al hijo mayor. Entonces Edo, en realidad es el conde Edoardo Mapelli Mozzi. No significa que gobierne ninguna tierra en Italia, pero suena muy grandioso e importante, ¿no es así? Añade un poco de brillo extra a su ya impresionante perfil. Cuando Beatriz y Edo aparecieron juntos en esa fiesta, luciendo muy felices y cómodos, la gente empezó a susurrar. No cualquier susurro, sino susurros emocionados. Los reporteros de noticias rápidamente descubrieron que en realidad habían estado saliendo discretamente durante unos meses. Quizás desde septiembre u octubre de 2018. Incluso habían estado de vacaciones juntos. Resultó que sus familias se conocían desde hacía muchos años. Fergie, la madre de Beatriz, era amiga del difunto padrastro de Edo, así que esto no fue un encuentro completamente nuevo, fue más como viejos amigos reconectándose y encontrando algo especial. Luego, un poco más tarde, en mayo de 2019, Beatriz y Edo fueron juntos a otra boda real, la boda de Lady Gabriela Windsor. Esa fue una gran señal, cuando un miembro de la realeza lleva a alguien como su invitado oficial a una boda familiar. Generalmente significa que las cosas se están poniendo bastante serias. Las cámaras destelaron y todos estuvieron de acuerdo en que parecían una pareja perfecta. Y lo eran, las cosas se movieron rápidamente. Más tarde ese año, en septiembre de 2019, mientras Beatriz y Edo estaban en un viaje romántico a Italia, la tierra ancestral de Edo, él le pidió que se casara con él. Y Beatriz dijo sí. La oficina de su padre en el Palacio de Buckingham anunció oficialmente la feliz noticia al mundo. Las campanas de boda iban a sonar para la princesa Beatriz. Comenzaron a planificar una gran y hermosa boda real. Iba a ser el 29 de mayo de 2020 en la capilla real del Palacio de St. James en Londres, la misma capilla histórica donde Beatriz fue bautizada, y después de la ceremonia, la propia reina iba a ofrecerles una fiesta gigante y fabulosa en los jardines del Palacio de Buckingham. ¿Te imaginas lo increíble que hubiera sido? Todos los vestidos elegantes, los sombreros increíbles, flores por todas partes, música, baile y todos los miembros de la realeza reunidos. Estaba destinada a ser la boda real del año. Pero entonces, el desastre golpeó de nuevo, y esta vez afectó a todo el mundo. La pandemia de COVID-19 comenzó a extenderse como la pólvora. Los países entraron en confinamiento, la gente tuvo que quedarse en casa y se prohibieron las grandes reuniones para mantener a todos a salvo. Primero Beatriz y Edo tuvieron que cancelar su gran y elegante recepción en el Palacio de Buckingham. Eso fue una gran decepción. Luego, a medida que la pandemia empeoraba, tuvieron que tomar una decisión aún más triste. Tuvieron que cancelar toda la ceremonia de boda programada para mayo. Oh, eso debe haber sido tan desgarrador para Beatriz y Edo. Planear la boda de tus sueños y luego tener que cancelarlo todo debido a un virus global. Horrible. Pero todavía querían casarse. Se amaban, así que decidieron hacerlo de una manera muy diferente, muy discreta y muy secreta. El 17 de julio de 2020, la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi tuvieron una boda súper pequeña y súper secreta. Se casaron en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor Great Park, que es una pequeña capilla privada en los terrenos de Royal Lodge, donde viven los padres de Beatriz. Nadie supo qué estaba sucediendo hasta que todo terminó. Solo hubo unos 20 invitados, incluidos la reina y el príncipe Felipe, los abuelos de Beatriz, sus padres el príncipe Andrés y Fergie, y su hermana la princesa Eugenia. Fue diminuta en comparación con la gran boda que habían planificado. ¿Por qué tan secreta? Bueno, el palacio dijo que los consejos oficiales sobre la pandemia habían cambiado mucho
y querían asegurarse de que fuera seguro. Pero había otra gran nube oscura que se cernía sobre los planes de boda de Beatriz, incluso antes de que llegara la última crisis sanitaria. Y esa nube era su padre, el príncipe Andrés. Para entonces el príncipe Andrés estaba en muchos problemas realmente serios. Todo se debía a su amistad con un hombre muy malo llamado Jeffrey Epstein, que había sido acusado de crímenes terribles contra mujeres jóvenes y luego había muerto en la cárcel. El propio príncipe Andrés fue acusado de graves irregularidades por una mujer llamada Virginia Giuffre. Él lo negó rotundamente, pero todo el asunto fue un escándalo masivo. El príncipe Andrés incluso hizo una entrevista en un programa de televisión de la BBC llamado Newsnight en noviembre de 2019 para tratar de explicarse. Pero la entrevista fue un completo desastre. Lo hizo quedar aún peor a los ojos de mucha gente. Fue tan malo que solo unos días después tuvo que renunciar a todos sus trabajos reales oficiales. Básicamente se estaba escondiendo de la vista del público. Y todo ese terrible drama definitivamente afectó la boda de Beatriz. Incluso si el COVID no hubiera ocurrido, el escándalo en torno al príncipe Andrés habría hecho que una gran boda pública fuera muy incómoda y difícil. Dicen que el príncipe Andrés sí llevó a Beatriz al altar en su pequeña boda secreta, como tradicionalmente hacen los padres. Pero cuando el Palacio de Buckingham publicó las fotos oficiales de la boda al mundo, adivinen quién no estaba en ninguna de ellas. El príncipe Andrés, ni una sola foto. Esa fue una declaración muy grande. Era como si estuvieran tratando de proteger el día feliz de Beatriz de los problemas de su padre, o quizás incluso tratando de ocultarlo. Así que el sueño de la princesa Beatriz de una gran boda real de cuento de hadas se convirtió en una boda diminuta y discreta con mucha tristeza y escándalo arremolinándose a su alrededor. Debe haber sido un día muy agridulce para ella, pero a pesar de todo el drama, Beatriz seguía luciendo como una hermosa princesa. Llevaba un vestido muy especial. No era un vestido de diseñador nuevo, en cambio, era un vestido antiguo que pertenecía a su abuela, la reina. Era un vestido vintage de Norman Hartnell que la reina había usado en varios eventos importantes en la década de 1960. La reina le permitió a Beatriz tomarlo prestado y la modista personal de la reina, Angela Kelly, junto con un diseñador llamado Stuart Parvin, ayudaron a rediseñarlo y hacerlo perfecto para Beatriz. Añadieron mangas abulonadas de organza y se veía deslumbrante. Y en su cabeza llevaba una tiara de diamantes brillantes llamada la tiara de flecos de la reina María. Esto fue súper especial porque era la misma tiara que la reina usó en su propia boda con el príncipe Felipe en 1947. Esa fue una manera encantadora para Beatriz de sentirse cerca de su amada abuela en su día de boda especial, aunque muy inusual. Cuando Beatriz se casó con Edo, también se convirtió en madrastra. Edo ya tenía un hijo pequeño de una relación anterior con una arquitecta estadounidense llamada Dara Huang. El nombre de su hijo es Christopher Wolf, pero todos lo llaman Wolfie. Incluso fue parte de la boda como paje. Luego más noticias felices para Beatriz y Edo. En mayo de 2021, anunciaron que esperaban su primer bebé juntos. Y el 18 de septiembre de 2021, nació su hijita, la llamaron Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Nació en el Hospital Chelsea en Westminster, en Londres. Cuando nació, ocupaba el 11º lugar en la línea de sucesión para convertirse en reina algún día, pero es muy improbable que alguna vez lo sea, ya que hay muchas personas delante de ella. Después de que la abuela de Beatriz, la reina Isabel II, falleciera en septiembre de 2022 y Carlos se convirtiera en rey, la pequeña Sienna subió un puesto al 10º lugar en la línea. Tuvieron una fiesta de bautizo especial para Sienna, pero se mantuvo muy privada. Y luego, más noticias de bebés para la pareja. En una grata sorpresa, se anunció que la princesa Beatriz y Eduardo esperaban su segundo hijo. El 24 de enero de 2025, según la cronología narrativa del aviso anterior, nació su segunda hija, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, también en el Hospital Chelsea en Westminster, en Londres. La pequeña Athena se convirtió en la 11ª en la línea de sucesión al trono, justo después de su hermana mayor Sienna. Después de que nació Sienna, Beatriz, Edo, Wolfie y la bebé Sienna se mudaron de su apartamento en el Palacio de St. James en Londres. Compraron una granja antigua y hermosa en los Cotswolds, una encantadora parte de la campina inglesa conocida por sus colinas ondulantes y pueblos bonitos. Costo, según se informa, £3.50 millones. Parecía que querían una vida más tranquila y privada.
lejos de todo el ruido de la ciudad de Quizás. Solo Quizás, lejos de todo el drama real y los escándalos que los habían rodeado. Pero aquí hay algo curioso sobre estas niñas, Siena y Athena. En realidad pueden tener títulos elegantes, pero no porque su madre, Beatriz, sea una princesa británica. No, es por su padre, Eduardo. ¿Recuerdas que es un conde italiano? Bueno, como es un conde de una antigua familia noble italiana, sus hijos también pueden ser nobles a la manera italiana. Así que Siena y Athena nacen como nobiledona, italianas, que significa mujer noble, o incluso podrían llamarse condesas. Pero aquí está la parte extraña: los hijos de Beatriz y los hijos de su hermana Eugenia no obtienen automáticamente el título de príncipe o princesa en Gran Bretaña, ni usan el título Sar, Su Alteza Real, porque, debido a algunas reglas reales antiguas y complicadas establecidas por el rey Jorge, V en 1917. Estas reglas básicamente dicen que solo los hijos del monarca, los nietos por línea masculina del monarca y el hijo mayor del príncipe de Gales obtienen esos títulos principales. Dado que Beatriz y Eugenia son princesas porque su padre, el príncipe Andrés, es hijo de la reina, sus hijos no obtienen automáticamente el estatus de zar, así que es un poco extraño. Estas niñas tienen un vínculo especial con antiguas familias nobles italianas a través de su padre, pero no los títulos reales británicos de primer nivel a través de su madre. Es como si la historia familiar de su padre de repente se volviera muy importante de una manera diferente. Era esto una señal de lo que vendría, una señal de que la historia familiar, los linajes y quién es realmente tu padre. Importa mucho, quizás más de lo que nadie podría haber imaginado. El escenario estaba listo para algo verdaderamente impactante. ¿Podría la vida tranquila que Beatriz intentaba construir ser destrozada por un secreto del pasado? Un secreto que cuestionaba todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia. La tranquila campina de los Cotswolds podría no estar en paz por mucho tiempo. El gran secreto, una bomba de Aden sacude a la realeza. Así que la princesa Beatriz tiene a su apuesto esposo conde, Eduardo. Tiene a sus dos hijitas, Siena y Athena, quienes también son, en cierto modo, nobles italianas. Tiene su casa grande y hermosa en la tranquila campina de los Cotswolds. Todo parece bastante agradable y tranquilo en la superficie, ¿verdad? Quizás incluso demasiado tranquilo para una familia que no es ajena a los titulares. Porque por esta época, un susurro horrible y furtivo comenzó a deslizarse por los grandes y resonantes salones de los palacios reales. Era como una pequeña serpiente venenosa, deslizándose silenciosamente por los pasadizos secretos y las habitaciones ocultas donde la realeza pensaba que sus secretos estaban a salvo. Y este susurro, este peligroso y explosivo susurro, era sobre la princesa Beatriz, más específicamente era sobre su padre, el príncipe Andrés, pero lo más aterrador era sobre una prueba de Aden y era sobre un secreto tan enorme, tan demoledor, que tenía el poder de hacer estallar a toda la familia real. Al principio, solo eran chismes. Ya sabes cómo a la gente le gusta hablar y difundir historias, especialmente sobre personas famosas como la realeza. Psst, ¿escuchaste lo último sobre Beatriz? Podría decir alguien en voz baja. El amigo de mi primo que trabaja en el palacio me contó un secreto sobre el príncipe Andrés. Pequeños fragmentos de conversación aquí y allá. Pero esto no era un chisme cualquiera, como quien estaba saliendo con quien o que se puso quien para una fiesta. Esto era serio. Se trataba de algo que podría cambiarlo todo. Se trataba de una prueba de Aden que supuestamente se había realizado. Una prueba muy secreta, y los resultados se describieron como una bomba lanzada directamente al corazón de la monarquía. La fábrica de rumores comenzó a trabajar horas extras, produciendo historias más rápido que un corgi real persiguiendo una ardilla. La historia principal que circulaba, la que hacía que la gente jadeara y negara con la cabeza con incredulidad, era que esta prueba de Aden ultra secreta había demostrado que una de las hijas del príncipe Andrés no era realmente su hija biológica. ¿Dónde empezó siquiera esta terrible y escandalosa historia? Nadie lo sabía con certeza. Todo estaba envuelto en misterio, lo que lo hacía aún más jugoso y comentado. Algunas personas susurraban que los resultados secretos del Aden se habían filtrado de un documento supersecreto, quizás un documento legal, que estaba guardado bajo llave en una vieja caja fuerte polvorienta en algún lugar profundo dentro del Palacio de Buckingham. Otros decían que un astuto reportero de periódico, siempre hambriento de una primicia real, había recibido un mensaje secreto,
quizás un correo electrónico anónimo o una llamada telefónica susurrada, de alguien que trabajaba para la realeza y conocía todos sus secretos más profundos y oscuros, un ex empleado descontento, quizás. Incluso circulaba una historia más descabellada de que un detective privado, contratado por alguna otra razón años atrás, se había topado accidentalmente con este secreto demoledor. Quizás encontraron una carta antigua o escucharon una conversación que no debían oír, y este secreto había estado enterrado, oculto durante muchos años como un monstruo escondido debajo de la cama real, y solo ahora, todos estos años después, el monstruo finalmente saltaba con un aterrador rugido. El misterio solo hacía la historia aún más impactante e imposible de ignorar. El rumor, sin importar de dónde viniera, era muy claro sobre una cosa. Los resultados del ADN simplemente no coincidían. No mostraban lo que todos, incluida la propia Beatriz, habían creído toda su vida. Había un gran problema, un error enorme e innegable en el árbol genealógico real oficial. Un desajuste en el código genético que simplemente no se podía explicar ni barrer debajo de la alfombra real. La prueba de ADN, insistían los susurros, apuntaba a un hombre diferente como el padre biológico real de Beatriz. No el príncipe Andrés, el duque de York, hijo de la reina, alguien más, y este alguien más, insinuaban las historias, probablemente no era de la realeza en absoluto. Probablemente era solo una persona normal, un hombre común sin títulos, sin palacios, sin conexión con los siglos de linajes reales. Entonces, si Beatriz no es realmente la hija del príncipe Andrés, ¿en qué la convierte eso una fraude real o una heredera robada? Cuéntanos en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más.